el Tahuantinsuyo, un imperio con gran poder, con grandes riquezas y grandes culturas de toda Latinoamérica. Nos dejó como legado a todos los peruanos, pero algo pasó aquí y lo veremos en toda la exposición. Vamos a hablar sobre dos personajes importantes para la conquista del imperio inca, Manco Cápac y Mama Oca. Pero también tenemos que referirnos a tres fases más importantes para el imperio inca: la primera fase, la tercera fase y la segunda fase. Bueno, así empezó toda esta historia. Ahora me toca a mí hablarles sobre las primeras fases sobre el que tuvo Tahuantinsuyo. Hablaré sobre la primera fase, que se produjo poco después de su fundación por parte de Manco Cápac, durante cerca de medio siglo de historia, correspondiente a los primeros reinados de Chinchi Roca y Yoquetupac. Ahora hablaré sobre la segunda fase. La segunda fase corresponde a la gran expansión incaica y se extendió por todo el siglo XV. El imperio inca se impuso sobre los chancas, los tupacas, los collas, los huancas, los chimos y los chinchas. La tercera fase, que corresponde a Huáscar y Atahualpa, que son los últimos emperadores incas. Entre ellos se transmitió como una guerra interna entre ellos. Al ser Atahualpa el hijo ilegítimo de ese reinado, Huáscar aprovechó ese momento y quiso gobernar el imperio inca, que por consecuencia se desarrolló una guerra civil. Al ser Atahualpa el ganador, Atahualpa ganó la guerra, pero por consecuencia eso hizo que debilitara el Tahuantinsuyo, por lo cual eso hizo que ganaran los españoles. Muchas gracias. La dualidad andina consistía en dividir en dos partes, como era el Ayu y el Tahuantinsuyo o etnias en general. Se podría constatar que era en ese tiempo, en el Tahuantinsuyo, que se rigen por normas, se podría decir agraviantes, porque no era establecidamente lo necesario en ese entonces, para lo cual tendríamos que saber que en ese entonces se regían del estado social o estatus social, que en ese entonces era fuerte. ¿Por qué? Porque el estatus social, lo que era Hana, estaban arriba, o sea, todas las élites que tenían mayor poder estaban arriba, y Urim estaban abajo, más o menos los que no tenían mucho dinero y mucho refugio, por así decirlo. Entonces, podríamos decir que en el Tahuantinsuyo fueron totalmente clasistas. La dualidad andina se puede reconocer también como el territorio de los pastos, o es como la mediación o la síntesis. Toca hablar sobre los gobernantes incas, que son 14, pero mencionaré solamente solo 7. El primero fue Manco Cápac, que duró entre 1043 hasta 1088. Chinchi Roca, que duró en 1088 hasta 1117. Yoque Yupanqui, 1117 hasta 1145. Maita Cápac, que duró 1145 hasta 1176. Cápac Yupanqui, 1176 hasta 1228. Inti Roca, 1228 hasta 1277. Y por último, Yaguar Huanca Yupanqui, que duró entre 1276, 77 y 1298. La organización fue uno de los aspectos más importantes para el imperio inca y para el gobierno del Tahuantinsuyo, que tuvo mucha reflexión sobre esto.
organizaciones de religiones, organizaciones por jerarquía y mucho más que vamos a dar en la exposición. Bueno, empezamos. Dato curioso, desarrollaron armas muy sofisticadas como las boleadoras, que son bolas de piedra unidas por cuerdas que servían para atrapar animales. Se desarrolló también la rueda y la coca medicinal, que servía para mitigar el frío y la altura. La organización económica en el Tahuantinsuyo. Para conocerlo y explicarles mejor sobre el tema, voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo se desarrolló la economía en el Tahuantinsuyo? La economía en el Tahuantinsuyo se desarrolló a base de la agricultura, que fue su principal actividad económica. En ella, los habitantes trabajaban en grupos colectivos, que significa un conjunto de personas trabajando para un bien común. Ya que no existía el dinero, ellos utilizaron el trueque, que era una manera de intercambiar sus productos a través de la compra y venta de bienes. Algunos de sus principios económicos eran la reciprocidad y la redistribución. La reciprocidad era la ayuda mutua entre los ayllus. Los ayllus eran un grupo de campesinos y sirvientes que vivían en el Tahuantinsuyo. Entonces ellos se basaban en una frase: hoy por mí, mañana por ti. Y en la redistribución era más que nada la repartición de bienes y riquezas entre la nobleza y el pueblo. Existieron 3 tipos de trabajos: la mita, el aini y la minca. La mita era los trabajos generalizados en un tiempo específico. El aini era la agricultura o ganadería y la minca eran construcciones ceremoniales o trabajos de construcción. En el almacenamiento de sus productos existió las colcas, que era dirigida para los nobles y se encontraba en Machu Picchu, ya que ahí se encontraban los miembros del imperio. Las pirguas eran dirigidas para los miembros del ayllu y los tambos eran dirigidos para los viajeros que pasaban por las zonas. Existieron 2 técnicas agrícolas: los andenes, que sirvieron para extraer agua subterránea y expandir las tierras agrícolas, y los pisos ecológicos, que sirvieron para tener mayor variedad de productos. No dejemos de lado la minería, que estaba circunscrita en oro, plata y cobre. Esta sirvió para adornar templos, casas, utensilios, armas, etc. Tahuantinsuyo se desarrolló una ley para que todos los miembros estén en paz y con integridad. Esta ley decía: el hatun ama sua, ama yuya y ama queya, que su terminación en quechua significa lo importante: no robes, no mientas y no seas ocioso. Lo importante de la organización social del Tahuantinsuyo es que se desarrolló en 2 clases: la clase dominante y la clase dominada. En la clase dominante, esta estaba compuesta por el Inca, que era el hijo del sol, el Auqui, que era el príncipe heredero, y la Colla, que era esposa del Inca. Los 3 antes mencionados son miembros de la realeza. Ahora viene la nobleza de sangre, en la cual estaban los panacas, parientes del Inca o descendientes. El Inga era el príncipe casado, la Ñushka era la princesa soltera, la Paya era la princesa casada y la Pigui era la esposa secundaria. Viene la nobleza de privilegio. Ahí se encontraban los Jatucuracas y Amautas. Estaba compuesta por quienes se ganaron su lugar en la nobleza, y esta se dividía en 2: la clase recompensada, que estaban ahí compuesta por los sacerdotes y asillas; la clase advenediza, en la cual se encontraban los gobernantes, y curacas comunes fieles al Inca. La clase dominada. En la clase dominada estaban los hatunrunas. Los hatunrunas, en el término quechua, significaban hombres grandes o ciudadanos comunes. También encontramos a los mitimaes o mitmas, que eran los colonizadores inmigrantes obligados. También encontramos los yanaconas, que eran los servidores perpetuos de los incas. Los piñacuñas o piñas, que eran los esclavos locales de la selva alta. Y también existieron los funcionarios nobles.
El Tocricuc era el gobernador regional, el Tucuyricuy era el inspector local, el Quipucamayoc, él es el que manejaba los quipus, el Capac Ñac Tocricoc era el que construía los caminos imperiales y el Coyac Camayoc era el que administraba los depósitos. La religión estuvo presente constantemente, casi en todas las labores que los incas tenían. En ese entonces eran politeístas, puesto que adoraban a muchos dioses. ¿Qué quiere decir? Que destacando el culto, por ejemplo, al dios Inti, en la mitología inca existían 3 mundos diferentes, los cuales habían sido creados por los Viracocha. El Caipacha era mundo, que significaba mundo del presente por aquí, que había mundo terrenal, lo normal, ¿no? Y el Ucupacha, mundo abajo de los muertos, niños, por ejemplo, niños no nacidos, debajo de la superficie, ¿no? De la tierra y mar. ¿Quién era Viracocha? Viracocha era el ser supremo, señor maestro del mundo, de los incas. La mamá Quilla, por ejemplo, era, en ese entonces adoraban a la luna. El Inti, el dios Inti, adoraban al sol. Como les decía, ¿no? La religión estuvo muy pegada hacia ellos, muy anclada, puesto que tenían una relación especial. Podríamos decir que La caída del Tahuantinsuyo, un lago lleno de sabiduría, hechos muy importantes que pasaron, hechos realmente melancólicos que pasaron. Bueno, vamos a empezar. La caída del Tahuantinsuyo, un lago lleno de sabidurías, con hechos muy importantes en esto. Bueno, vamos a hablar sobre 2 personajes muy importantes, Huáscar y Atahualpa, donde su padre le dijo a Huáscar para que gobierne todo el Tahuantinsuyo, pero Atahualpa, corrompido por la envidia, le declara la guerra a Huáscar, y en la primera guerra Huáscar gana, pero no, el hermano no se quedó atrás. Él quiso ganar la guerra y ganó la guerra a Huáscar. Y así es como Atahualpa gobierna a todo el Tahuantinsuyo. Pero antes que pase todo esto, Francisco Pizarro estaba encaminando por un nuevo imperio. Y ahí es donde se encuentra al Tahuantinsuyo. Una de las primeras tierras que pisó fue Jauja. De ahí es donde corrió todo el imperio incaico, que habían llegado unos hombres con barba y con una olla en su cabeza. ¿Por qué le decían olla? Porque les parecía muy raro que no lo usaran para cocinar. Bueno, ahí es donde Francisco Pizarro hace una línea en el suelo y dice: ¿quiénes van a acompañarme y quiénes se van a quedar? Fueron 13 personas que se quedaron en Jauja. Entonces ahí es donde empezó la conquista del imperio incaico. Atahualpa ya se había enterado sobre que había estos hombres. Él también encaminó con otras personas más para que puedan hacer un contrato con Francisco Pizarro. Él encaminó y fue a él. Francisco Pizarro ya sabía que era el rey, porque tenía una corona en la cabeza. Entonces, él estaba acompañado con 5 personas y con un sacerdote. Muy bien. Después de esto, ¿qué pasó? Francisco Pizarro le dice al sacerdote que le entregue la Santa Biblia a Atahualpa. Pero Atahualpa no sabía qué era. Lo oyó, y como no había nada importante en esa Biblia, lo botó. ¿Y qué pasó? Esto fue una ofensa para los españoles.
los españoles que hicieron, mataron. Y es como terminamos esta historia, de sus inicios hasta su caída del Tahuantinsuyo, que nos dejó a todos los peruanos como un legado muy importante, como uno de ellos es el Machu Picchu. Y hay que saber cuidarlo y respetar a nuestro Perú. Gracias.